Les doy la bienvenida a esta nueva versión de la capacitación 360 de cómo implementar Keysight Forms en su empresa, los primeros pasos con Keysight Forms. Entonces, comenzamos. Me presento, mi nombre es Felipe Carrasco, yo soy encargado de clientes de Keysight Forms en Latinoamérica. En el caso de cualquier duda que les quede de esta capacitación o que no la hayan podido abordar dentro de ella, pueden contactar en España a Greyly Moreno. El resto de Latinoamérica pueden contactarme a mí, pueden contactar a Juan Mayún, a Alicia Hurtado o María de Los Ángeles. ¿Cuál es el programa de esta capacitación? Vamos a ver 8 puntos que son ya los primeros pasos con Keysight Forms. El primero, vamos a aprender a crear y personalizar formularios digitales, que es la base de esto. Luego vamos a aprender a crear usuarios. Vamos a aprender a exportar la información que se recolecta. Vamos a personalizar reportes con la imagen de nuestra empresa. Vamos a crear escenarios de correos para que se puedan enviar a las personas que nosotros queramos. Vamos a importar una base de datos gracias a la lista externa que se llama. Ahí lo vamos a ver más a detalle. Vamos luego a poder responder el formulario mediante la aplicación móvil y luego ya vamos a ver detrás de toda esta configuración qué es lo que queda. ¿Ok? Entonces, para ya darles un poco de información, más que nada a personas que quizás no hayan tenido una reunión inicial o no sepan mucho de Keysight Forms, para que sepamos. Keysight Forms es una plataforma o una solución SaaS, la cual es una plataforma que viene acompañada de una aplicación móvil para recopilar, recibir y enviar datos en terreno o en los distintos procesos que tengamos dentro de nuestra empresa. La principal lo principal de Keysight Forms, la meta es eliminar el papel de nuestros procesos. Eso fue lo principal por lo cual Keysight fue creado. Sin embargo, ha evolucionado de tal manera de que no solamente el papel puede ser eliminado, sino que puede llegar a centralizar los procesos que tenemos dentro de nuestra empresa, de tal manera que podamos trabajar con una sola solución para distintos procesos. ¿Ok? Ahora, como bien dice, es una aplicación de recolección de datos. Nos permite recolectar información en terreno, automatizar flujos de trabajo, generar reportes para nuestro análisis y además, ya para un tema un poco más avanzado, podemos integrar quizá con nuestros sistemas que quizás ya tengamos, ERP, CRM, lo que se nos ocurra. Lo que al final va a generar ganar ganar dinero y además tiempo, ya que el tiempo también es dinero y es lo que básicamente en las empresas es lo que buscamos. Ahora, vamos con la primera parte que es la creación y personalización de formularios digitales. Vamos a ingresar a Keysight Forms. Aquí no deben descargar nada, solamente deben ir a su navegador, ingresar a forms.viseo.com y ya van a poder iniciar sesión con su usuario y contraseña. Para hacerlo desde cero. Al momento de crear su cuenta, les va a llegar lo que se llama código de empresa, el cual van a ingresar acá. Se compone por los primeros 6 caracteres del nombre de su empresa, el cual ingresaron, y a veces les da un número. Vamos a continuar y luego iniciamos con nuestro usuario, nombre de usuario y contraseña. Inicialmente, si eres la persona que creó la cuenta, tu nombre de usuario será tu correo y la contraseña será la que tú elijas. Luego tú puedes modificar todo esto. Acá iniciamos sesión, acá no está autenticado, por eso pasó eso. Y ya estamos en la plataforma web. En la plataforma web podrán ver distintos tipos de datos, noticias. Podemos aquí ver este menú en el cual podemos ver distintas funciones. Ahora vamos a lo principal, que es la creación de un formulario. Al momento de crear un formulario tenemos 3 opciones. Crear un formulario desde cero, personalizado, que es lo que yo recomiendo para iniciar en Quiseo. Debido a que acá van a ver los formularios, van a ver desde cero la creación de un formulario, de tal manera que van a poder probar, eliminar campos, ver las distintas funciones, probar y armar lo que sea, de tal manera que ya vayan paso a paso viendo y ya una vez terminan esta prueba pueden eliminarlo
y ya crear el definitivo. Luego tenemos la opción de poder elegir un modelo de la biblioteca. Acá hay varios modelos para distintos rubros que son más o menos genéricos que les pueden llegar a servir. Sin embargo, claro, yo recomiendo ver esto primero para que luego al momento de pasar un formulario a su cuenta de la biblioteca, ya sepan más o menos cómo es la modificación de un formulario, el editar los campos, las distintas configuraciones, para así ya saber más o menos y no perder tanto tiempo en eliminar y ver qué campo nos puede servir y qué no. Y tercera opción tenemos crear un formulario mediante inteligencia artificial. Esta función está en beta, por lo tanto tiene sus límites, pero funciona bastante bien. Ahora vamos a guiarnos en crear un formulario personalizado. Ingresamos y lo primero que vamos a ver aquí va a ser este panel con los distintos campos que tenemos aquí a la derecha, que cada uno cumple distintas funciones. Aquí también vamos a nombrar nuestro formulario, que es básicamente el proceso al cual nosotros vamos a digitalizar. Aquí ya comenzamos con la parte más técnica, así que cualquier duda que tengan, me van escribiendo en el chat, por favor. Entonces, vamos a nombrar nuestro formulario, por ejemplo, formulario prueba. Y aquí ya vamos a comenzar con nuestros campos. Está siempre como un tomar y arrastrar. Por ejemplo, tenemos el campo de entrada. El campo de entrada es una entrada de datos, texto, de una línea. Es bastante versátil, sirve para cualquier tipo de información que quieras ingresar, pero de una línea. Por ejemplo, puede ser el nombre del cliente. Obviamente no aplica para todo ese nombre del cliente, pero es un ejemplo. Nombre cliente. Entonces, simplemente ingresar, luego al momento de responder, se ingresa el nombre del cliente. Aquí podemos agregar otro, que sea, por ejemplo, el correo del cliente. Cada uno de nuestros campos tiene distintas opciones. Como pueden ver desde este lapicito, si hacemos clic, vamos a ingresar a las opciones del campo. Podemos cambiarle el nombre y además, en este caso, en el campo de entrada, podemos cambiar el tipo. Por defecto está en texto, es decir, que es alfanumérico. Pero nosotros podemos cambiarlo para dejarlo como un número enteros sin decimales, con decimales. En el caso de que queramos usar este campo para agregar cantidades, pesos, precios, un número de orden, por ejemplo, lo que nosotros queramos. Podemos agregar número de teléfono, email, sitio web o un número de serie. En este caso vamos a agregar el email, porque es un correo de cliente. Al cambiar el tipo, vamos a limitar la cantidad de caracteres y el formato que van a estar disponibles para el momento de responder. En este caso, como es email, no va a permitir una respuesta que no sea un email, es decir, que tenga una arroba y su dominio. En el caso de número entero, con decimales sin decimales, va a limitar el uso de letras. ¿Ok? Seguimos. Tenemos el cuadro de texto. El cuadro, bueno, para que sepan, luego vamos a ver cómo se ven estos campos al momento de responder el formulario. El cuadro de texto es un texto mucho más extenso. Por defecto va a ser siempre alfanumérico. Es mucho más extenso. Sirve para ya explayarse al momento de responder. Por ejemplo, para dar algún tipo de observación, algún detalle o, o algún tipo de conclusiones, acciones correctivas, lo que sea. Lo que se les ocurra en el cual puedan escribir bastante. Luego tenemos el campo de fecha y hora. Aquí, como podemos ver, esta es la estructura, por lo tanto podemos ir moviendo los campos como queramos. El campo de fecha y hora, como dice su nombre, es para registrar la fecha y la hora en este formulario, ya sea la hora en que se registra el formulario, una hora de inicio, una hora de fin, para ya luego calcular horas hombres, por ejemplo. Aquí, si vamos a las opciones, podemos elegir si queremos que sea fecha y hora juntas, fecha sola u hora sola. Acá por defecto vienen hoy y ahora. Es decir, que al momento de abrir el formulario automáticamente se va a registrar la fecha y la hora. Acá nosotros podemos cambiarla para que sea, por ejemplo, vacía o lo que nosotros queramos. Y ahí va a estar vacía en este caso, por ejemplo. Luego tenemos el campo checkbox. El campo checkbox permite dar respuestas rápidas de sí o no.
es un interruptor que se marca y se desmarca. ¿Ok? Por ejemplo, para checklists rápidos es bastante útil, o para preguntas cortas que quieran gatillar algún tipo de información. Por ejemplo, cliente nuevo, y se puede dejar esto expresivo, por ejemplo. Y entonces, si el cliente es nuevo, se marca. Y si el cliente no es nuevo, se deja desmarcado. Es así de simple. ¿Ok? En el caso, acá yo voy a aplicar algunos, los campos más utilizados para no hacerles perder tanto tiempo. ¿Ok? Pero en su defecto, este, que es una respuesta de sí o no, tiene su contraparte, que es el campo selección. El campo selección es un campo que permite dar alternativas, como A, B, C, D, etcétera, que te las va dejando una arriba de la otra. Sin embargo, yo elijo qué tipo de alternativas quiero que tenga. Sirve también para checklist. Por ejemplo, si yo quiero una pregunta así, no, puedo dejarle también una de no aplica. O, por ejemplo, estado del equipo. Puedo dejarlo bueno, regular, malo. O tipo de visita. Acá pongo correctiva, mantención, inspección, lo que yo quiera. Ok, acá yo elijo el tipo de respuestas que le quiero dar a este campo selección. Sin embargo, consideren que como es de alternativas, no conviene que pongamos muchas opciones, por el hecho de que se nos va a hacer muy largo el formulario y vamos a tener que buscar las opciones así. Por lo tanto, le recomiendo máximo 6. En el caso de que quiera agregar una gran cantidad de ítems, está la lista. La lista es una lista que se despliega. Yo hago clic y me despliega la lista con todos nuestros ítems. Funciona de una manera similar, ¿ok? Pero permite muchos más ítems. Ahora, de hecho, salió una actualización que ahora van a permitir una cantidad de aproximadamente 100.000 ítems. Esta lista de ítems, yo los agrego tal cual aquí. Por ejemplo, cliente 1, cliente 2, cliente 3, etcétera, etcétera. Pero tenemos la opción de importar una base de datos, como nos habíamos comentado en el programa de la capacitación, el cual permite cargar un Excel con una base de datos que nosotros tengamos. ¿Ok? Y además va a permitir traer datos extra. Por ejemplo, tenemos una base de datos de clientes en el cual tenemos el nombre del cliente, tenemos el número de teléfono y el correo. Aquí nos va a permitir elegir al cliente con esta lista. Y gracias a los campos atributos, nos va a permitir traer las otras columnas extra, como el correo y el número de teléfono. Es como un buscar B que se va a rellenar, se va a autorrellenar a medida que yo elijo un ítem de la lista. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la capacitación. Ahora, para nombrar un poco los campos que pasé por alto, tenemos el control deslizante, que es básicamente un control que se desliza de izquierda a derecha. Por ejemplo, bueno, regular, malo. O también puede ser un rango de 0, 50, 100. O números de por sí. Es simplemente eso. El contador también es bastante simple. Tenemos un número con un más y un menos, en el cual, si queremos sumar, apretamos el más; si queremos restar, apretamos el menos. Es simplemente eso. Luego tenemos el campo geolocalización. El campo geolocalización permite georreferenciar dónde estamos respondiendo nuestro formulario. Toma la ubicación de donde se está respondiendo. Funciona con los servicios de Google y con el GPS interno del dispositivo móvil, ya sea tablet o celular. Luego tenemos el campo contacto, que es una aglomeración de campos de entrada, por decirlo así. Sirve para nosotros, con solamente agregar este campo, elegimos qué información estamos solicitando en el momento. Podemos aquí elegir, ya el fax ya ni se ocupa, código postal muy, muy pocas veces, fecha de nacimiento para qué, no nos interesa el sitio web, y así podemos dejar básicamente lo que nos interesa.
¿Ok? Eso es el campo contacto. Y el campo dirección es bastante útil también, es similar al campo contacto, pero funciona con el GPS también del celular o del dispositivo, el cual si yo estoy parado en un lugar, aprieto el campo dirección y automáticamente me va a traer la dirección exacta de donde estoy parado. ¿Ok? Y aquí funciona lo mismo, me va a traer toda esta información. Funciona a la par con la geolocalización. El campo tributo ya lo comenté, lo voy a nombrar de nuevo más adelante. Luego tenemos campos multimedia, como el campo foto, que podemos sacar fotos en el momento o cargar desde la galería. Podemos limitar también que solamente se saquen fotos en el momento. Y además podemos hacer que nos tome una marca de agua con la ubicación y la fecha de la foto para ya más control y verificar de que efectivamente se sacó en el momento la foto. Tenemos el campo de audio, el cual sirve para dejar un audio, pero acá la persona que responde es quien deja el audio. ¿Ok? Acá todo lo que estamos, toda la información la llena la persona que está respondiendo este formulario. Aquí la persona deja el audio. Acá sirve para, en el caso de que estemos en un trabajo, por ejemplo, en altura, que en verdad sea peligroso escribir, por ejemplo, podemos hacer que deje un audio para que sea más seguro. Tenemos el campo dibujo y esquema, que son similares entre ellos dos. Los dos permiten sacar una foto o cargar una foto, igual que el campo foto, pero a diferencia que podemos marcar encima de ella. En el caso del dibujo, podemos dibujar de manera abstracta con el dedo, y en el caso del esquema ya son figuras más geométricas como círculos, cuadrados, flechas, podemos dejar un texto también en la foto. ¿Ok? Es un poquito más útil para ese tipo de cosas. Tenemos el archivo adjunto, el cual permite que el usuario pueda cargar un PDF, ya sea un contrato, por ejemplo, o el PDF que se les pueda ocurrir. Y luego ya tenemos la firma. La firma permite ya dar como terminado el trabajo. Se firma a mano alzada. Es una firma digital simple. En el caso de Chile, para que sepan, estas firmas están validadas por la Dirección del Trabajo. Un dato muy útil. Proseguimos. Luego ya tenemos el campo de código de entrada, código de barras, perdón. El código de barras y código QR permite escanear un código y que nos traiga información gracias a los atributos. Funciona de igual manera que la lista externa que yo les había comentado, la importación de listas, pero con un código. En vez de seleccionarlo, yo escaneo y me trae toda la información. El tag NFC es lo mismo, pero funciona con estas tarjetitas de plástico que se llaman tag NFC, que permiten guardar información. Esas tarjetas, por lo tanto, yo puedo acercarla a mi dispositivo y automáticamente también me va a traer esa información. Y viceversa, también yo puedo sobreescribir esta información. Tenemos el campo separador, el cual sirve para separar el formulario en secciones, por ejemplo, datos cliente, eh, datos visita, etcétera, etcétera. Se pueden contraer y se pueden abrir para tener un poco más de orden. La tabla es un poco más complicado de decirlo de boca a boca, pero luego les vamos a mostrar un ejemplo. La tabla generar permite que se respondan una y otra vez distintos campos. Por ejemplo, un ejemplo básico. Yo agrego aquí un campo de cantidad y agrego un campo de precio. Y acá, por ejemplo, vamos a poner ya el producto. Lo que va a permitir la tabla es que yo voy a elegir mi producto, voy a ingresar la cantidad y el precio. Y voy a guardar esta tabla y me va a formar una fila y me va a permitir responder nuevamente los mismos campos, pero aquí me da la oportunidad de dar otro tipo de información. Por ejemplo, si yo primero elegí lápiz 3 y 100, acá yo me guardo la fila y yo voy a elegir un borrador 2 y 500. Guardo y me forma otra fila y así voy creando una tabla. Aquí la línea sería
la información y la columna sería estos campos. Luego lo vamos a ver más a detalle. Luego tenemos el texto fijo, que permite yo dejar un texto fijo, que no se mueva. Puede ser alguna letra, alguna instrucción, por ejemplo, completar todo el formulario. Y lo puedo dejar aquí arriba como ya instrucción. ¿Ok? Esto no lo puede tocar nadie. Lo mismo con la imagen fija. Yo puedo dejar una foto para, por ejemplo, dar una referencia, en el caso, sobre todo para las personas que tienen que hacer mantenciones, tienen que hacer una referencia, por ejemplo, cómo debe quedar el equipo. Yo puedo dejar una imagen de referencia para que vean cómo debe quedar, que va a quedar plasmada. O también sirve para dejar nuestro logo acá al principio. No afecta mucho, pero a algunas personas les gusta que al momento de responder el formulario esté su logo ahí. Luego tengo el archivo fijo, que yo puedo dejar simplemente un PDF plasmado en el formulario. Puede ser un manual, puede ser un contrato, puede ser lo que nosotros queramos. Y este tampoco se puede tocar. Es más que nada instructivo. Aquí la persona va a abrir el formulario, va a abrir este PDF y le va a abrir el lector de PDF y después va a poder volver sin ningún problema a responder el formulario. Y por último tenemos el campo cálculo. El campo cálculo sirve para hacer funciones entre campos que tengamos dentro de nuestro formulario. Por ejemplo, yo puedo hacer que automáticamente este cálculo me dé el total del precio y la cantidad. Simplemente aquí en cálculo agrego el campo, quiero que sea cantidad le agrego el operador, precio. Y listo. Automáticamente, al momento de ya yo respondo cantidad y respondo precio, me va a dar el total. Ok, y eso ya son los campos. Una vez yo ya tengo listo mi formulario, queda solamente guardar. Y luego ya tengo la opción también de visualizar para ver cómo me está funcionando todo. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Algo que olvidé mencionar es que en nuestros formularios tenemos condiciones de visibilidad. Es decir, que yo puedo condicionar ciertos campos en base a lo que se respondió en otro campo. Por ejemplo, yo quiero decir que eh, los datos del cliente, los datos del cliente solamente se me vean si el cliente es nuevo. Por ejemplo, yo voy aquí a visibilidad y le añado la condición. Entonces, visible si el cliente nuevo es igual a activado. Si no está activado, no me va a mostrar este campo. Entonces, así yo puedo hacer un formulario, por ejemplo, grande con distintas secciones y que se vayan condicionando en base a las respuestas que yo estoy dando en mi formulario. También el separador tiene la función de que si yo le cambio la condición de visibilidad al separador, me va a cambiar a todo lo que está dentro del separador. Es decir, se lo cambio esto y todo esto se lo me va a cambiar automáticamente. Así evito ir uno por uno cambiándole las condiciones de visibilidad. Eso. Ahora vamos a la segunda parte. Déjenme ver si se me va algo. Algo muy importante. Cada uno de nuestros campos, esto les va a servir para unos pasos más adelante. Cada uno de nuestros campos tiene lo que se llama etiqueta, ya que es básicamente, si vamos aquí a explorar nuestras opciones, bueno, tenemos la opción de las propiedades, tenemos la opción de la visibilidad, tenemos la presentación, ya que nosotros podemos también modificar el tamaño de la letra, el color de cómo queramos la presentación, podemos dejar un texto de ayuda, podemos agregarle iconos, tenemos ya funciones un poquito más avanzadas. Y acá en ayuda tenemos lo que se llama etiqueta. Esto manténgalo en mente porque nos va a servir para la próxima función. La etiqueta es un código que permite recibir la información
de este campo. ¿Ok? Esto es importante para que lo tengan en mente. Ahora sí, vamos a la segunda parte, la creación de usuarios. Kissel Forms, como saben, funciona con usuarios, o quizás no lo sepas, pero funciona con usuarios. Aquí está, es por el hecho de hacerlo un poco más interno dentro de la empresa y que no sea simplemente que cualquier persona lo responda fuera de la empresa, cosas así. No, aquí está, que su forma está hecho para tu empresa. Por lo tanto, tenemos usuarios. Estos usuarios son las personas que van a responder en la aplicación móvil. Lo que yo estoy haciendo ahora, que es creación de formularios, importación de base de datos, todo eso, estoy siendo administrador. ¿Ok? Soy administrador. Pero está el otro rol, que es el usuario, que es quien maneja la aplicación, que es solamente para responder los formularios. Ahora vamos a aprender a crear usuarios dentro de nuestra cuenta. Acá lo principal, un segundito, ahí. Acá lo principal es ya tener definido cuántas personas son las que actualmente tenemos trabajando en terreno con papel, por ejemplo. Y ya en base a esas personas sabemos cuántos usuarios son los que vamos a utilizar. Vamos aquí a inicio, no vamos a guardar nuestro formulario y vamos aquí a interfaz de administración. Acá podemos ver cuántos usuarios tenemos versus cuántas licencias tenemos. Para crear un usuario debes tener las licencias suficientes para poder crearlo. Si no tienes la cantidad de licencias creadas, no puedes crear usuarios. Entonces, vamos aquí. Mis usuarios. Un usuario es una licencia, por si acaso. Vamos aquí en mi interfaz de administración y mis usuarios, vamos a poder ver todos los usuarios que nosotros tenemos y vamos a crear uno nuevo. Aquí vamos a darle nombre de usuario. El nombre de usuario es el nombre con el cual van a iniciar sesión. Aquí, como yo les había comentado, tienen su código de empresa, luego un nombre de usuario y contraseña. El código de empresa es universal para su cuenta, para su empresa. Ese código de empresa es que van a utilizar todos los usuarios de su cuenta. El nombre de usuario es por el cual se van a identificar dentro de ese espacio de trabajo. Entonces vamos al nombre de usuario. Acá ustedes pueden elegir lo que quieran. Yo recomiendo que siempre sean todos iguales. Por ejemplo, mi nombre es Felipe Carrasco, que el nombre de usuario sea F Carrasco, por ejemplo. O que sea simplemente el nombre, Felipe, o que sea Felipe Carrasco, como ustedes quieran. Ustedes quieran cómo va a ser el nombre de usuario. Luego el nombre va a ser el nombre de la persona, del usuario. Aquí el apellido para identificarlos. El correo electrónico es opcional, pero yo recomiendo siempre ponerlo para ciertas funciones como el envío de correos automáticos. Y luego, una vez pones el correo, te da la opción de enviar el correo electrónico al usuario para que permita él crear su propia contraseña. En cambio, si no quieres eso, tú le puedes crear su propia contraseña. Deben seguir este protocolo de contraseñas y pueden crear la contraseña. Ahora vienen estos roles importantes. Tenemos el rol de usuario, que es el que yo les comenté, el cual permite, el darle el rol de usuario ya permite responder el formulario en la aplicación. Ese es el usuario, la principal persona por la cual el que va a responder los formularios en papel es el que responde en usuario, es el usuario. Por otro lado, tenemos el administrador. El administrador maneja toda la plataforma. Toda la plataforma. Es el caso exactamente lo que estoy haciendo yo ahora. Sin embargo, él no puede acceder a la aplicación. No puede enviar datos. Porque como yo les comentaba, tenemos la plataforma web, que es administración, y la aplicación móvil, que es para responder los formularios. El administrador no puede enviar datos a través de la aplicación. Tampoco puede modificar los datos ya enviados. Sin embargo, puedes ser usuario y administrador a la vez. Ahí ya puedes hacer todo. Por defecto, la persona que se crea la cuenta ya es usuario y administrador a la vez.
¿Ok? Esos son los dos roles principales. Sin embargo, hay un tercer rol que es el líder de grupo. Dentro de Xeo Forms podemos crear grupos. Es decir, si tengo una empresa grande que está separada por zonas o por áreas y no quiero que los formularios se mezclen y los usuarios tampoco, yo puedo crear grupos para separar dicha información y dichos usuarios y dichos formularios. Y para eso está el líder de grupo. El líder de grupo permite ser un administrador, pero dentro de un grupo en específico. Entonces, imaginemos una cuenta grande en la cual tenemos 4 grupos. El líder de grupo solamente va a ser administrador dentro de su grupo, pero no va a poder ver nada de los otros 3 grupos, al menos que se le dé que fuera el líder de grupo de 2. Pero ese es el ejemplo. Es un administrador a escala de grupo. Y nosotros podemos elegir qué grupo quiere que sea, y podemos darle la facultad. Por defecto es solo lectura, es decir, que solamente va a poder exportar información. Pero podemos darle la facultad de crear formularios dentro de ese grupo, crear subgrupos. Por ejemplo, tenemos el área a la norte, sur y este y oeste. Podemos hacer que dentro del área norte esté el área de subgrupos con el área de finanzas, operaciones, etcétera, etcétera. Podemos crear subgrupos. Y podemos darle la facultad de crear usuarios dentro de ese grupo también. Y simplemente una vez estamos listos, acá el usuario es el único que consume licencias. ¿Ok? Para que lo sepa. Una vez ya tenemos todo listo, le damos a aceptar y ya va a estar creado su usuario. Una vez lo crean, ya van a tener y van a modificarlo, ya van a tener distintas opciones más para ir modificando, como datos personales, por ejemplo, como el número de teléfono, idiomas, comentarios, entre otras cosas, y otras opciones más. ¿Ok? Eso con la creación de un usuario. Acá algo muy importante. Yo no recomiendo nunca eliminar un usuario. ¿Ok? Si en su organización hay un usuario, hay una persona que ya no está trabajando y ya no va a usar ese usuario, no recomiendo eliminarlo. Simplemente desactívenlo y usen esa licencia con otra, y crean uno nuevo y usan esa licencia con otra persona. Aquí las licencias son cupos, por decirlo así, son sillas. Si tenemos sillas ocupadas, si una persona se levanta y se va, esa silla va a quedar desocupada para otra persona que venga y se siente. ¿Ok? Por lo tanto, no recomiendo eliminar al usuario, simplemente van aquí, lo desactivan, guardan y listo. Y ahí ya esa licencia queda libre para otra persona. Lo digo por el hecho de que cuando esas personas llenan datos y se cambia la información o se elimina, si se cambia la información de la persona, todo para atrás se va a cambiar. Si se elimina, esos datos van a quedar ahí, pero va a ser un poco complicado exportarlo, ya que básicamente no hubo nadie quien llenó esos datos. Entonces, esa es una buena práctica. ¿Alguna duda hasta ahora? Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a compartir pantalla. Entonces, vamos a el tercer paso, exportar la información recolectada. Una vez nosotros recolectamos información con nuestra aplicación, que luego ya lo vamos a ver, toda la información va a quedar guardada en nuestra base de datos. Tenemos dos maneras de exportar. Una es el histórico, que es donde vamos a ver toda nuestra base de datos visible, o en exportar, que ya es para exportar de manera masiva. Esas son las dos diferencias. Vamos primero a histórico. En histórico vamos a seleccionar nuestro formulario, por ejemplo, este de aquí, y acá vamos a seleccionar el periodo en el cual nosotros vamos a exportar, queremos ver nuestra información. Acá vamos a ver de hace 3 meses, por ejemplo. Y acá vamos a ver toda la información que se ha enviado. ¿Ok? Podemos visualizar cuántos datos queremos ver en una página, 10, 25, hasta 1000. Y acá vamos a ver toda la información que se ha enviado. Cada fila
es un registro distinto, en el cual podemos ver aquí con número de registro. Cada fila es un registro distinto y cada columna es una información, ya sea del formulario o del sistema. Por ejemplo, aquí tenemos el campo de cliente, correo, cada columna es un campo del formulario. Aquí dentro del histórico tenemos la facultad de que podemos buscar un dato en específico, tanto filtrando o simplemente exportando. Acá vamos, por ejemplo, vamos a filtrar todos los que sean clientes la Florida y me va a filtrar todo. Y podemos filtrar todo lo que nosotros queramos. Aquí borramos los filtros. Aquí podemos también ver qué columnas son las que queremos visualizar. Aquí simplemente las que están en verde son las que se ven y las que están en blanco son las que no se ven. Por defecto, por ese acaso, el número de registro no está visible, por lo tanto deben entrar y el número de registro lo marca. El número de registro es un correlativo que crea el sistema que se va sumando uno a uno. ¿Ok? Dentro de este histórico podemos visualizar nuestro formulario, visualizar el dato, el registro. Podemos modificarlo. Por defecto solamente el usuario, o sea, el administrador, siendo usuario, puede modificarlo y exportarlo. Al momento de exportarlo tenemos varias maneras de hacerlo. Primero está el PDF estándar, que es un PDF que es un poco plano, pero cumple la función de entregarte toda la información. Tenemos el reporte personalizado, que este por defecto no está, luego vamos a ver cómo se hace, pero es una manera de exportar en el cual tú puedes crear tu propio formato. Tú lo subes a Xeo y al momento de exportar la información aparecerá en el formato que tú creaste. Por ejemplo, tenemos este de aquí, ¿ok? Que es bastante más bonito que el PDF estándar, pero por defecto, como yo le digo, no lo van a tener. Este lo tienen que crear ustedes. Tenemos para descargar multimedia, es decir, que vamos a descargar todas las fotos y audios. Y tenemos el Excel lista y el CSV estándar. ¿Qué son esas dos opciones? Son consolidados. Por ejemplo, digamos que yo quiero descargar información específica. Yo quiero descargar esta de aquí y esta de aquí. Y voy aquí a la selección y me da de nuevo las mismas opciones que vimos recién. Pero el, al descargar, por ejemplo, el PDF estándar, me va a descargar un archivo comprimido con todos estos PDF de cada uno de los datos, porque estos PDF son dato por dato. Lo mismo con la orden con el Excel personalizado y la multimedia. Pero el Excel lista y el CSV estándar permite descargar un solo archivo con toda la información recolectada. Por ejemplo, vamos a descargar acá el Excel lista estándar. Yo lo descargo. Tenemos que esperar que se procese. Aquí está. Voy a pasar a duplicarlo. Bueno, y acá está listo para descargarse. Y hacemos clic y ya me va a descargar en el navegador. Lo abrimos y como pueden ver, es un Excel con toda la información. Ojo que este Excel, de manera visual, en cuanto a estética, no es modificable, pero sí podemos modificar la información que queremos que aparezca. ¿Ok? Eso lo veremos después. Y el CSV es lo mismo. ¿Ok? Entonces todo eso pueden ver en el histórico. Pueden básicamente en el momento de descargar discriminar qué información queremos descargar y visualizar. En cambio, en la pestaña de exportar ya es más masivo. Acá yo elijo simplemente el formulario, el periodo y me va a descargar todos los datos de ese periodo y de ese formulario en el formato que yo elijo. Esa es la diferencia. Aquí me dice cuánto se van a descargar
177 y 148. Si yo digo que quiero incluir los pendientes, me va a descargar eso. Pero esto es el total que tengo. Y me descarga esto porque es el periodo en el que yo elegí. ¿Ok? Eso es la diferencia en la pestaña exportar. Déjeme ver si se me está yendo algo. Ya. Importantísimo. Como pueden ver aquí en histórico, cada uno de los campos que nosotros tenemos, cada una de las columnas es un campo del formulario, ¿no? Acá yo recomiendo, si voy a modificar mi formulario, por ejemplo, aquí en mi formulario puedo ver los formularios que ya tengo creados. Vamos a este mismo formulario. Si yo veo todos los campos que tengo aquí de mi formulario, si yo, por ejemplo, digo, voy a eliminar este campo de acá, pruebas preliminares. Yo no recomiendo nunca eliminar un campo si ya tiene datos importantes atrás, porque si elimino el campo, me va a eliminar toda la columna, es decir, toda la información de ese campo para atrás se va. ¿Ok? Entonces no recomiendo nunca eliminar un campo. Yo recomiendo o ocultarlo, que vamos aquí, visibilidad, perdón, campo siempre oculto, es decir, que nunca más va a aparecer, o copiar el formulario con este botón de acá y trabajar desde la nueva copia y desactivar el antiguo. Aquí en permisos puedo elegir quiénes son los que pueden ver el formulario. Simplemente los saco para que nadie pueda manejar el antiguo y empiece a todos trabajar desde el nuevo con las modificaciones hechas. Y así tiene guardada tu base de datos. ¿Ok? Eso. ¿Alguna duda hasta acá? Excelente, todo bien. Perfecto. Continuamos entonces. Vamos ahora a la parte de la creación de un reporte personalizado, el cual yo les había comentado que lo pueden crear ustedes mismos. Ahora, les recuerdo que recordaran el tema de la etiqueta. La etiqueta, que es, si vamos aquí a nuestro formulario, la etiqueta es este especie de código, el cual permite em, llamar el dato que se respondió en este campo. Por ejemplo, si acá en este cliente el cliente es Quiseo, esta etiqueta me va a llamar Quiseo o cualquier tipo de información por dato. Entonces, la lógica para crear nuestro reporte personalizado es la siguiente. Digamos que yo creo un nuevo formulario, un reporte. Por ejemplo, yo el formulario que acabamos de ver, yo lo creé en base a este reporte. Yo primero creé esto. Yo dije, ya, yo quiero este reporte, quiero digitalizarlo. Y aquí lo mismo puede pasar con ustedes. Ustedes pueden tener, los que actualmente estén trabajando con papel, por ejemplo, pueden tener su propio formato. Y ese formato quieren digitalizarlo. Entonces dicen, ya, yo tengo esta información y lo transforman en un Excel o en un Word, funciona por las dos, y arman su formato. Dice, ya, acá está mi formato, este es el que yo quiero trabajar. Entonces, en base a ese formato, es el que ustedes crean su formulario, ¿no? Obviamente le agregan algunas cosas más, como para separar los clientes nuevos de los antiguos, y tienen toda la información necesaria acá. Voy a cerrar esto acá. ¿Ven? Toda la información. Entonces, dicen ya, ahora lo creé y quiero exportarlo, pero claro, solamente tengo el PDF estándar. Dicen ya, ¿cómo hago para subir mi reporte que yo creé a Quiseo? Ahora yo les enseño cómo. Con las etiquetas. Las etiquetas, como yo les comentaba, es un código que trae la información del dato. Entonces, la lógica es tan simple
como decir, ya, este es mi cliente, este es el campo cliente, voy a ayuda, copio la etiqueta y simplemente la pego acá. Acá en este caso, como tengo otro campo de cliente, ya sea cliente nuevo, cliente antiguo, lo copio y lo pego al lado. Y así voy haciendo con todos mis campos. El campo de correo, copio, a donde está el correo, acá, lo pego. Voy al campo de número de teléfono, copio, lo pego. Esa es la lógica. Voy así armando voy mapeando, por decirlo así, mi reporte de tal manera que al momento de terminarlo quedaría así, con todas las etiquetas. Entonces, una vez yo tengo listo esto, simplemente voy aquí a exportación de archivos y elijo el formato al cual yo voy a usar. Bueno, el PDF estándar, para que sepan, no se puede modificar. Hay algunas opciones que se pueden agregar, pero no se pueden modificar así visualmente, estéticamente. Y acá ustedes tienen que elegir el Word o Excel, cuál de los dos están trabajando. Aquí un tip que les puedo dar es que, bueno, ustedes vieron que yo iba uno por uno a configuración, ayuda para copiar las etiquetas. Aquí ustedes pueden exportar un archivo con todas esas etiquetas. Por ejemplo, en Word, hago clic en añadir y voy a descargar el ejemplo y me va a descargar un Word. Estoy compartiendo pantalla. Entró la duda. Sí. Tengo un Word con todas las etiquetas, como pueden ver. Entonces es mucho más fácil acceder a ellas. ¿Ok? Y acá simplemente suben su reporte con todas las etiquetas y les va a mostrar esta pantalla así, donde les va a mostrar las etiquetas válidas, que son las etiquetas que están funcionando bien. Les va a mostrar las etiquetas inútiles, que son las etiquetas que no están recibiendo datos. Aquí tienen que saber algo. Si yo, por ejemplo, elimino un campo que ya, bueno, yo ya creé mi formato, ya está todo mapeado, por ejemplo. Pero resulta que elimino este campo, pero lo elimino del formulario, este de aquí. Este va a dejar de existir, por lo tanto la etiqueta no va a existir más. Sin embargo, al eliminarlo de ahí, no se va a eliminar de acá. Por lo tanto, las etiquetas inútiles son etiquetas que generalmente quedan ahí por eso y que no están recibiendo datos. ¿Ok? Son etiquetas que no están conectadas con nada. O también suele pasar cuando yo agrego una mayúscula. ¿Ok? Las etiquetas no deben tener mayúsculas. Siempre deben ser en minúsculas. ¿Ok? Y los potenciales problemas detectados, bueno, como dice el nombre, es potencial problema. No significa que vaya a ser un problema. En este caso es porque tengo una celda con dos etiquetas. Siempre me lo va a tomar como un posible problema, pero no vas a tener problema en ese caso. ¿Ok? Cuando ya no puedas exportar la información es porque ya hay un problema de verdad. Luego nombro el nombre de la exportación, que es básicamente este nombre con el que lo vamos a diferenciar y con el nombre con el cual vamos a exportar aquí. Por ejemplo, cuando voy a exportar la información, es este nombre. Porque para que sepan, como pueden ver, también puedo añadir más de uno. Entonces, más que nada para diferenciarlo. ¿Cuál es el que yo estoy descargando? Pueden crear un reporte para distintas situaciones. Uno para el envío para el cliente, otro para el jefe, otro para mí mismo, como yo quiera. Y en los distintos formatos y la cantidad que yo quiera. Y el nombre de archivo de exportación permite modificar el archivo que se descarga, en este caso este de aquí, permite descargarlo en base con información extra. Por ejemplo, tengo orden de trabajo y le puedo agregar etiquetas también aquí.
Por ejemplo, le puedo agregar la etiqueta del cliente. Orden de trabajo, guión, vamos a agregar acá, ¿dónde está el cliente? Oye, ¿dónde está? Bueno, vamos a dejarle con la persona de contacto. Entonces, persona, guión bajo de contacto. Entonces, guardo y al momento de exportar, nuestro reporte personalizado, que por cierto, puedo descargarlo en el PDF también. Acá, hora de trabajo y Matías de la persona de contacto. ¿Ok? Eso, vamos a ver si se me está yendo algo importante. No, estamos. Entonces, así puedo yo crear nuestro reporte personalizado. Hay una capacitación en la cual está enfocada en eso para que la vean también. ¿Alguna duda? Perfecto, Nicolás. Perfecto, Gustavo. Excelente, excelente, Gustavo. Esa es la idea. La idea es que puedas ese mismo formato pasarlo a Excel o a Word y luego subirlo a Xero para que al momento de exportar la información aparezca todo ahí. Y así mantienen, por decirlo así, la marca de la empresa, la esencia. Excelente. Entonces, continuamos. Vamos a la parte 5. Creación de correos automáticos. Esto es un poquito más rápida. Vamos aquí a nuestro formulario, que lo estamos modificando. Vamos a actualizar acá. Y vamos a opciones del formulario. Aquí vamos a aprovechar de ver algunas opciones que puedan tener en este formulario. Como ustedes. Primero, aquí el número de registro que yo les había comentado, que es el correlativo que va sumando uno a uno a medida que se van enviando registros, se puede modificar acá. Por defecto está en uno, pero lo podemos modificar al número que nosotros queramos para que pueda seguir una línea que ya estamos viendo antes, quizás en papel o en otro formulario de ese estilo. Tenemos para crear secciones en nuestros formularios. Si vamos aquí a mis formularios, podemos ver distintas secciones, capacitación, pa. Entonces, aquí podemos crear nuestra sección. Por defecto no tengo ninguna. ¿Y cómo las creo? Simplemente escribo. Ejemplo, capacitaciones. Entonces acá te va a decir, no hay resultado que coincida en el ejemplo de capacitación. Introduce el texto para crear un nuevo apartado. Simplemente lo escribes y guardas. Y te va a crear automáticamente la sección. En móvil tenemos distintas opciones, como permitir la edición de datos luego de guardar el formulario. Esto es para los usuarios, ya que el administrador puede por defecto modificar, permitir que todos los usuarios vean el historial. Pues no sé si lo recomiendo mucho, pero puede servir. Es decir, que todos los usuarios van a poder ver la información de otros usuarios. Autorizar a todos los usuarios a modificar datos de estos usuarios tampoco es muy recomendable. Va a permitir que todos se modifiquen entre todos. Y bueno, permitir la transferencia de formulario entre usuarios, permite crear flujos de trabajo, por ejemplo, de aprobación. Yo soy técnico, termino un formulario y puedo transferir este dato a mi supervisor para que a él le llegue, lo apruebe y él lo termina. Y puedo hacer flujos de trabajo. Este es un poco más avanzado, se pueden enviar datos pre-rellenados, ya mediante lo que se llama push, y ya entre otras funciones más. El uso de la galería en fotos, que es por defecto está marcada. Tenemos el histórico, esto no lo voy a ver ahora,
Y acá está ya el tema de los correos. Aquí podemos crear correos que se envíen de manera automática. Porque al momento de enviar un formulario, de terminar un formulario, transferirlo o modificar un formulario, podemos crear correos que se envíen a las personas que nosotros queramos. ¿Y cómo funciona? Funciona tal cual un correo. Acá establecemos cómo va a ser nuestro correo. En el asunto, ya sabemos lo que es el asunto, y además podemos agregar etiquetas dentro de ellas. Igual como en nuestro reporte, podemos agregarlo también en el correo. De tal manera que al momento de enviar los correos, tengamos textos estándar y que vaya cambiando también otros en base a lo que se respondió dentro del formulario. Por ejemplo, eh, orden de trabajo del cliente, y agregamos aquí cliente. Entonces, si el cliente fue Juan, orden de trabajo del cliente Juan. Si fue Pedro, Pedro. Si fue Diego, Diego. ¿Ok? Entonces, tal cual como sabemos. Entonces, estimado cliente, ojo con la mayoría, cliente, se adjunta orden con fecha, y acá fecha, tanto, tanto. Entonces, básicamente voy agregando aquí las etiquetas y voy creando mi correo. Por ejemplo, esta de acá. ¿Se entiende? Para clientes. Aquí voy a aprovechar de cambiar algo que me está molestando. Para cliente. Y acá vamos a agregar otro, por ejemplo, cliente, cliente nuevo. Voy a cambiar. Perfecto. Entonces, aquí básicamente tengo una mezcla de datos estándar con etiquetas. Que finalmente, bueno, acá lo voy a borrar, a seguir acá. Y además, el destinatario, en el destinatario puedo también, bueno, tenemos tres opciones. Una, elegir, o sea, que le diga a la persona que llenó el formulario. Es decir, si yo respondo el formulario, yo como usuario respondí el formulario, a mí me va a llegar el correo. Para eso también es importante que al momento de crear el usuario, pongamos el correo. Podemos agregar correos establecidos, es decir, correos fijos, como el mío, carrasco@xseo.com, por decir algo, u otro, todos los que queramos que sean fijos, que les va a llegar siempre. Y también podemos agregar ya el más variable de todos, es con etiquetas. Podemos agregar etiquetas de correo para que le llegue a la persona que se registró en este campo. Ojo que sí o sí tienes que tener un campo de correo electrónico en el formulario. Te pongo un ejemplo. Esto suele suceder mucho para órdenes de trabajo con clientes o mantenciones, por ejemplo. Llego y registro los datos del cliente, ¿no? Entre ellos, su correo. Por lo tanto, y como no está dentro de mi organización, no tiene usuario, claro, no va a funcionar este de aquí y no va a funcionar esto de acá porque correo fijo para todos los clientes no vale la pena. Por lo tanto, agrego el campo de correo en el cual se va a registrar el correo electrónico de la persona y esta etiqueta va a llamar a ese dato, por lo tanto se le va a enviar el correo a las personas que sean externas a nuestra organización política. Y esas son las tres formas de enviar eh, los correos a los destinatarios. Acá tenemos lista con copia y con copia oculta. Luego tenemos el archivo adjunto. Aquí podemos adjuntar los distintos reportes que nosotros tengamos, por ejemplo, el PDF estándar o el mismo reporte que nosotros creamos. Lo marcamos aquí. Podemos marcar hasta 3. También podemos dejar un archivo que sea siempre fijo, porque este claramente va a cambiar dependiendo de la información que se llene, y acá podemos dejar un archivo fijo. Y en avanzado ya
Acá necesito un poquito más de concentración. Vamos a guardar esto primero. Antes de, aquí en información, vamos a ver también nuestras etiquetas. ¿Ok? Importante. Vamos a ver todas las etiquetas de nuestro formulario. Sin embargo, aquí ya abajo hay datos especiales, que son etiquetas que no están en nuestro formulario, sino que son etiquetas del sistema. Por ejemplo, el nombre y el apellido del usuario. Si yo copio y pego esto en mi reporte, va a aparecer quién fue el que respondió el formulario, sin tener que agregarlo en, dentro del formulario para que no se identifique. Ya con el hecho de saber quién es el usuario está logueado en la aplicación y responde el formulario, ya se va a identificar gracias a esta etiqueta quién fue. Lo mismo con el teléfono, email, entre otros datos. También la fecha y hora del registro del dato, es decir, cuando llegó el dato al sistema. Este es cuando se modificó y este es cuando se creó la exportación, por ejemplo, nuestro reporte personalizado. Acá tenemos el ID del dato y acá tenemos el número de registro. Como yo le había comentado, esto lo crea el sistema, por el número de registro, por lo tanto, la etiqueta está aquí. Entonces yo copio y pego, por ejemplo, aquí está el record number, que es el dato, y aquí está el número de registro. ¿Ven? Entonces, ahí para que sepas que tienen estos datos especiales. Y esto mismo se los digo por el siguiente caso. En el correo, en avanzado, bueno, acá vamos a elegir el nombre del modelo, que es esto de aquí, que es para diferenciarlo entre todos los correos que podemos enviar, que podemos enviar varios de estos mismos formularios en distintas situaciones. Acá tenemos, en responder a, tenemos la etiqueta del nombre y apellido del usuario, por defecto. Siempre va a estar por defecto, es decir, este es el de nombre A es a nombre de quien llegó. Si me llega el correo a mí, me va a llegar con el nombre y apellido del usuario. Acá yo lo puedo cambiar para dejarlo como el nombre de la empresa, por ejemplo, o nombre de una persona específico, lo que nosotros queramos. ¿Ok? Acá, en responder a es también el mail del usuario que respondió. Acá el responder a es en el caso de que, por ejemplo, a mí me llegó un correo, me llegó el correo automático y no estoy de acuerdo con lo que dice en ese correo. Yo voy a responder este correo. Pongo responder y al correo que a quien yo le voy a terminar respondiendo es este de aquí. Entonces aquí recomiendo siempre que en el caso de que se envíen correos que puedan ser respondidos, agreguen un correo, una bandeja de entrada que sea, por ejemplo, de soporte o de tickets que puedan ver este tipo de situaciones. Y luego ya aquí hay un resumen de todo. Ahora, condiciones de envío. Hay 3 tipos de condiciones básicas de envío que sí o sí tiene que estar por lo menos marcada una. Al guardar, es decir, al terminar el registro, al modificarlo y al transferirlo. ¿Ok? Están esas 3 opciones. Pueden ser las 3, pueden ser 2, puede ser una, pero nunca ninguna. Si no hay ninguna marcada, nunca se va a enviar el formulario. Tiene que haber un gatillo, un detonante. Y luego ya vienen condiciones avanzadas, que es en base a lo que está pasando dentro del formulario. Por ejemplo, acá yo tengo que este correo se envíe solamente si se responde que sí al agendar una nueva intervención. Y puedo agregarle otro, por ejemplo, quiero que solamente se envíe si el cliente es nuevo. Si no, no se va a enviar. Puedo elegir si quiero que se cumplan todas o al menos una para que se envíe este correo. ¿Ok? Este yo lo voy a eliminar y voy a guardar. Eso es el envío de correos. Perfecto. Ahora viene la parte que es un poco más complicada y un poco más larga, así que necesito toda su atención aquí. Vamos a compartir pantalla y vamos aquí a la parte de las listas externas. Las listas externas, como yo había comentado, es la importación de una base de datos a Xego. Entonces, por ejemplo,
Yo tengo un formulario, capacitación, 1902. Yo tengo un formulario en el cual yo tengo una lista de clientes, ¿ok? Por resulta que tengo muchos clientes y no los voy a agregar uno a uno acá. Entonces está la opción de cargar los clientes en base a la lista externa, que es esto de aquí. ¿Ok? ¿Cómo funcionan las listas? Les voy a dar un ejemplo. Tenemos distintos tipos de listas. Tenemos la lista simple, que es simplemente agregando los ítems acá. De aquí, tipo de auto. Esto por si acaso es como se ve en la web, pero en el dispositivo se va a abrir esto encima, en una sobrepágina. Y yo elijo, puedo hacer la lista múltiple o puedo hacerla de una sola. ¿Ok? Eso no necesariamente que sea una lista externa, no es necesario que se cargue mediante un Excel. Ahora ya empieza la lista externa que ya sí tiene que ser mediante el Excel. Tenemos la lista jerárquica. La lista jerárquica permite eh, crear segmentos, mejor lo explico de tal manera, crear niveles para llegar a la selección que yo quiero. Por ejemplo, esto es un ejemplo de auto. Yo digo, ya, acá me muestra tres opciones: alemana, francesa u otro. Acá yo digo, ya, el auto que yo quiero es alemán. Entonces selecciono alemán y me va a mostrar solamente las opciones alemanas. Si yo hubiese elegido francesa, me hubiese mostrado las opciones francesas. Entonces yo elegí alemana. Y aquí me muestra tres opciones que son las alemanas. Entonces yo digo, ya, la opción que yo quiero es un Audi. Selecciono Audi y me va a mostrar solamente los Audi. Si hubiese elegido Mercedes, me muestra solamente los Mercedes. Entonces elegí Audi y yo finalmente dije, ah, ya, perfecto, quiero el A3. Listo. Ahí llegué a mi modelo. Es una forma en la cual si yo no sé bien cuál es la respuesta, puedo ir buscando, viendo los parámetros para que coincidan y llegar a mi selección final. Esa es la lista jerárquica. De igual manera, yo puedo buscar acá, por ejemplo, Audi A3 y selecciono, o la 4. ¿Ven? Esa es la lista jerárquica. Ahora está la lista con atributos. La lista con atributos permite que al momento de yo seleccionar un ítem, automáticamente me traiga ítem extra. Hasta yo lo que le había comentado, que es como un buscar de, por decirlo así. Yo veo un auto y elijo, ya yo quiero un Citroën C4, selecciono y automáticamente me trae la información. Esa es la lista con atributos. Y ahora hay una mezcla de las dos. Por ejemplo, ya yo no sé qué auto quiero ver bien qué es lo que tiene. Ya mi auto es francés, ya, y quiero un Renault y quiero el Clio. Selecciono y automáticamente me trae la información. Ese es el ejemplo de la lista con atributos. Ahora, ¿cómo creo mi lista externa? ¿Cómo la creo? Es sencillo, pero a la vez necesitamos concentración. Aquí voy a abrir un Excel y voy a armar mi información. Acá en el caso de que ya lo tengas armada, deben seguir simplemente esta lógica. Tenemos tres niveles. Tenemos el nivel level, level, label y el red. Tenemos esos tres. ¿Ok? ¿Cuál es cuál? Si vamos de nuevo a nuestra lista, vamos a ver el ejemplo. El label es la selección final. Aquí solamente puede haber una columna en nuestra selección
final. Por ejemplo, vamos a los autos. Vamos en la selección final, si nos vamos aquí, podemos ver que la selección final es el modelo. Entonces, en este caso, vamos a elegir el modelo, por ejemplo, A3, A4. ¿Qué otros modelos tengo? Acá, esto es de todo. Eh, clase, clase A, clase B, clase C, eh, 408, em, 405. Esos son mis modelos, por ejemplo. Aquí ya para diferenciarlo, este es un Audi, este también, este es un Mercedes, este también, este es un Peugeot y este también. ¿Ok? Estos son los modelos. Entonces, aquí yo siempre recomiendo que mi selección final siempre sea la que vamos a escribir primero, la que vamos a tener primero para luego definir los otros dos. El level label es mi nivel. Por ejemplo, alemán y Audi. Aquí yo tengo dos niveles, como pueden ver. Tengo el país y tengo la marca. Entonces, aquí yo defino en este caso, como son dos, voy a agregar dos, level, label. Y como ven en orden, tengo que ir de adentro hacia afuera. Entonces, aquí yo elijo, ya, este es Audi y este es Audi. Se repite por la cantidad de ítems que tenga este level label. Este es Mercedes, este es Mercedes y bueno, se rellena automáticamente esto. ¿Ok? Así yo lo defino. ¿Ok? Ahora simplemente queda el level label que está más afuera, que es en este caso el país. Y acá voy alemán, 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 francés, francés. Entonces, así es como yo voy armando mi lista. Yo al seleccionar alemán me va a mostrar estas 5 opciones. Luego de estas 5 opciones, si yo selecciono Mercedes, me va a mostrar estas 3. Y así voy llegando hasta mi label, que es mi selección final. ¿Ok? Entonces seguimos lo mismo, la misma lógica. Francés, Peugeot, perdón, era alemán, Mercedes, clase B. ¿Ok? Ahora el red es la información extra que yo traigo. En este caso, estos puntos de acá son mis columnas con información extra. Ahora le pongo, por ejemplo, y puedo agregar la cantidad de red también que yo quiera. Aquí, por ejemplo, acá el kilometraje, aquí el precio, el color, etcétera, etcétera. Y así voy creando yo mi lista. Ahora yo tengo un ejemplo de una lista de clientes. Como podemos ver aquí, es esto, donde tenemos la marca del equipo, el tipo de equipo, el cliente, y acá ya tenemos los datos extra, que en este caso es la persona de contacto, el número de teléfono, el email y de nuevo el tipo de equipo. Ahora vamos a cargar nuestra lista externa. Vamos aquí, lista externa, crear lista externa. Y vamos a crear aquí. Bueno, esto está en beta. Hace poco se dio la comunicación de que va a salir, pero por mientras vamos aquí. Este es el editor de lista externa. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a nombrar, por ejemplo, clientes
360 1902. Y vamos aquí al editor. Acá tenemos dos maneras de crear nuestra lista externa. En el editor, que es de manera manual, la cual yo no recomiendo. Lo recomiendo ya cuando ya tengamos cargado y si queramos editar algo por. O tenemos en Excel. Y aquí simplemente vamos a cargar nuestro Excel. Por ejemplo, este de aquí. Y lo arrastramos. Guardamos los cambios. Y acá vamos a ver nuestra lista, el editor. Y acá es cuando yo ya recomiendo, si quieren modificar algo cortito, lo pueden hacer desde aquí y lo editan. Ahora, si quieren modificarlo, lo mismo. Van a Excel. Bueno, acá vamos a ir a una lista ya guardada, que es esta misma, pero para no duplicarla, tenemos la misma lista. Y acá en Excel, si quieren modificar la lista, para que mismo, mis listas, la modifican. Y si quieren modificar algo ya más masivo, pueden ir acá a Excel y descargar el Excel con todos los datos. Al descargar el Excel con todos los datos, les va a descargar el mismo Excel que ustedes subieron. ¿Ok? Ahora, una vez está listo, se modifican, le va a preguntar si quieren ordenarlo de manera alfabética y guardamos. Ahora vamos a nuestro formulario. Este de aquí. Vamos a guardar, clientes, y ya estando aquí, vamos a asociar nuestra lista a nuestra lista externa. Y es sencillo. Agregamos nuestra lista, vamos a opciones y vamos a lista externa. Y aquí buscamos nuestra, nuestra lista. Vamos aquí, clientes, disculpen, pero hay un bug que no me permite buscar. Mm, Vamos a, voy a revelar cómo se llama. Cliente 9360. Está en la lista, en la sección de capacitaciones. Sí, construcción, clientes, capacitaciones. Acá, cliente 9360. Entonces ya elegí nuestra lista, aceptamos. Ahora vamos a ver cuáles son los datos extra que yo quiero traer. Por ejemplo, nombre de contacto, número, correo. Y acá simplemente lo que vamos a hacer es agregar los atributos. Entonces, esta es persona de contacto. La otra era número de teléfono. La otra era correo. ¿Ok? Los atributos entonces son los campos que van a traer automáticamente esa información. Ahora simplemente debemos asociarlo. Ya está asociada la lista a mi campo lista. Ahora nosotros tenemos que asociar nuestros atributos al campo lista, porque la lista ya está. Hay que asociar nuestros atributos al campo. Entonces vamos aquí, persona de contacto, a qué campo se va a enlazar, al campo clientes, y qué columna va a llamar. Por defecto siempre se empieza a contar desde la 2. ¿Por qué? Porque el 1 es el label. Esta es la columna que siempre va a ser el 1, independiente de que estén estas aquí. Siempre va a ser el 1 porque es nuestra respuesta, nuestro inicio. Entonces se cuenta del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la columna del nombre de contacto es la 1, 2. Y ahí está. El número de teléfono, lo mismo, campo clientes, columna 3, 1, 2, 3. Y el correo, campo cliente, columna 1, 2, 3, 4. Estamos y guardamos. Entonces, al momento de visualizar, tenemos el cliente,
acá la primera variable es el G, Mave o Samsung. Voy a dejar el G. Solamente me va a mostrar es portátil y split. Portátil y split. Y al seleccionar portátil, solo me va a mostrar esos tres. Y seleccionamos cualquiera y automáticamente me trae toda la información, Model Atlantis, toda esta información, los tres atributos que agregamos. Y eso es cómo funciona. Ahora vamos a la penúltima parte. Aquí ya vamos a llenar el formulario desde la app. Aquí vamos a la aplicación, que es esta de aquí. Ingresamos y acá, como saben, ya deben ingresar con su código de empresa y vamos desde cero. Acá iniciamos sesión. Iniciamos con el código de empresa. Me equivoqué acá. Este tutorial. No, estaba bien. Código de empresa. El mío es esta. Y luego nombre de usuario. El mío es ese. Y la contraseña es. Y ahí ya está iniciando sesión. Y acá lo primero que vamos a ver son todos los formularios que tenemos disponibles para responder. En este caso yo tengo bastante para que sepan que no tienen límite en la creación de formularios. Entonces, aquí hay distintas opciones. Tenemos la sección de formularios, tenemos la sección de recepción, en el caso de que tengamos tareas, ¿ok? Tenemos la sección de datos, donde vamos a ver todos nuestros borradores, los pendientes de envío y los enviados, y en el servidor ya para ver datos más antiguos. Entonces vamos aquí al principal y vamos a buscar nuestro formulario con el que hemos estado trabajando. Y vamos aquí. Entonces ya empezamos a responder el formulario. Aquí ya lo primero que vemos tenemos una sección la cual podemos cerrar y podemos abrir. Podemos también dejarla por defecto siempre cerrada. Y empezamos. Cliente nuevo, decimos si sí o si no. Acá tenemos lo que se llama un campo selección, ¿ok? Donde yo elijo las alternativas, las respuestas. Si digo que el cliente es nuevo, digo sí, me va a desplegar, gracias a condiciones de visibilidad, un nuevo campo de entrada. El campo de entrada, como yo les comentaba, es un texto de una línea. Aquí, por ejemplo, cliente nuevo, Felipe. Pero en este caso, el cliente no es nuevo. Digo que no. Y en vez de un campo de entrada, ahora me muestra una lista, en cual es la misma lista que acabamos de ver. El G, seleccionamos Split, aquí ya con la jerarquía y Mall Providencia. Y automáticamente me llena toda la información. Si hubiese dicho que el cliente nuevo es sí, yo tendría que llenar todo manual. Es el caso en el caso de claramente es cliente nuevo. Fecha de la visita, se me registró automáticamente al abrir el formulario. Aquí yo puedo cambiarlo y yo puedo elegir, por ejemplo, esto que se me adapte ya. Tengo la ubicación, que también se me registró automáticamente, puedo verificar de que efectivamente es ahí. Perfecto. Otro separador más. Acá hay un manual, que es el archivo fijo que yo lo había comentado. Yo lo puedo visualizar y ya puedo ver aquí lo que quería ver. Perfecto. Vuelvo. Ya tengo aquí un checklist, que son también campos selección. Voy respondiendo sí, no, no aplica. Este campo de observaciones es un cuadro de texto, que como podemos ver es bastante espacio para responder. Seguimos, sí, no,
Y acá pregunta si se detecta alguna falla. Seguimos con el campo selección. Como pueden ver, son bastante variadas el tipo de respuesta que yo puedo dar. Yo elijo qué respuesta. Y elijo falla electrónica, por ejemplo. Aquí tengo un campo checkbox. Este es el que yo le comentaba que es un interruptor que se marca y se desmarca. Es un sí o es un no. Es la contraparte del campo selección. Acá yo no elijo qué respuestas quiero. Y digo que sí, por ejemplo. Y al decir que sí, me despliega nuevos campos. Esto gracias a las condiciones de visibilidad que yo les había comentado. Ahí decimos la fecha de intervención. Acá, si yo digo cambio pieza, me despliega un nuevo campo que es el campo tabla. Este es el que haya comentado que si yo le hago clic, yo puedo agregar campo dentro de ella y yo puedo seleccionar qué campos quiero. Por ejemplo, ventilador. Digo que sí, guardo y me forma una fila. Y me permite agregar otro campo más al seleccionar otro campo, otra opción del mismo campo, guardo y me forma otra fila. Yo puedo seguir respondiendo ese campo que está dentro de esos campos que están dentro de la tabla una y otra vez creando una tanda. Acá el equipo y la temperatura crítica se registró automáticamente al momento de seleccionar el equipo, o sea, el cliente. Acá tenemos un campo de entrada, pero solamente numérico. Y voy a agregar 56. Puedo sacar fotos. En este momento solamente puedo sacar en el momento. Y se registró una marca de agua con la geolocalización y además con la fecha y la hora. Guardo y puedo sacar también más de una foto. Aquí yo soy el técnico, apruebo, Felipe, firmo con el dedo y luego dice aprobado supervisor. Recuerda que yo les había comentado que podemos crear flujos de trabajo, esa permitiendo la transferencia entre usuarios. Eso mismo puedo hacer ahora. Yo puedo llegar y transferir con este botón de aquí este dato a mi supervisor. En este caso no lo voy a hacer, pero lo puedo transferir de tal manera que a él le va a llegar. Imaginemos que me transfirieron a mí. Me va a llegar aquí, a recepción. Al supervisor, si yo se transfiero, va a llegar acá. Por ejemplo, aquí hubo una transferencia ya. Entonces, él lo va a abrir. En este caso, digamos como que ya que le llegó. Lo va a abrir, va a revisar todo lo que yo hice y va a decir, ah, perfecto, esto está aprobado. Y va a firmar. Esto claramente es un paso extra. Si no hay un proceso de aprobación, yo puedo llegar y simplemente terminar sin tener que transferir nada, pero es un paso adicional, es un ejemplo. Entonces, una vez termina, se envía con este botón de aquí. Hay opciones también como la opción de borrador, que en el caso de que requiera mucho camino responder un mismo registro, yo puedo dejarlo en borrador para después, para que no se me cierre la aplicación por si acaso. Lo puedo guardar en borrador para después volver a responder. Y me quedan los borradores en la sección de borradores. Y finalmente envío este dato. Una buena práctica es esperar a que se envíe, a que aparezca el mensaje de enviado. Y ahí se envió. Para que sepan, la aplicación también funciona sin conexión. Por lo tanto, siempre es recomendable, antes de salir a terreno, eh, actualizar la aplicación, verificar que esté iniciado sesión y actualizarlo. ¿Cómo lo actualizo? Deslizando el botón para acá abajo. ¿Ok? Ahí se va a actualizar. Ahora no lo voy a hacer. Cuando se trabaja sin conexión, los datos quedan en pendiente hasta que, como una bandeja de salida, hasta que luego que se tenga conexión se envíen automáticamente. ¿Ok? Y acá en enviados yo puedo ver los datos que ya he enviado y que aún están almacenados en el celular. Para que sepan, los datos enviados quedan en el dispositivo durante 2 meses por defecto. Luego se borran, pero no se borran solamente del dispositivo, no de la base de datos. Sin embargo, si necesitan verificar un dato ya borrado, pueden ir a servidor y ahí ver ese dato ya antiguo. Pueden disminuir ese tiempo de espera también, para que no ocupe memoria dentro del dispositivo. Eso. Ahora,
Una vez enviados los datos, ya vamos al resultado final. ¿Qué es lo que vemos en el resultado final? Vemos que ya al hacer toda esa configuración, podemos hacer que se envíen mensajes automáticos, correos automáticos, como podemos ver aquí, con la información de todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que se respondió dentro del formulario, con el asunto, todo, con nuestro reporte adjunto, nuestras fotos, todo lo que nosotros necesitamos. De una vez, entonces acortamos bastante el flujo. También, si queremos ir a visualizar nuestro registro, vamos a ir aquí a datos, histórico, vemos que nuestro dato ya está en, en la base, podemos exportarlo, visualizarlo. Todo esto ahorramos una cantidad de tiempo enorme, ya tan solo haciendo una configuración previa, ya todo va a empezar a trabajar solo. ¿Qué ahorramos? Ahorramos tiempos de trabajo, o sea, tiempo de digitalización, tiempo de traslado. Por ejemplo, un técnico que ya fue a terreno, respondió el papel, de trasladarse para entregar ese papel. Hay que esperar a veces hasta días para que las personas encargadas de recibir esa información tengan, tengan ya la información. Por lo tanto, no se tienen acciones tan rápido. Acá ya tienes todo de una vez. Evitas la digitalización, evitas la pérdida de información, evitas la ilegitimidad de la letra. En verdad, ya tienes todo mucho más optimizado, tienes un proceso mucho más completo. Sin mencionar que también ya puedes conectarlo con otros softwares y así ya va a ser un flujo y un proceso bastante más rápido y completo. Entonces, con eso damos ya por terminado. Ya saben que pueden contactar a su encargado de cliente y en verdad muchas gracias por su participación. Lo que necesiten estamos a su disposición. Espero que les haya gustado esta capacitación.